Hola, yo soy Lucas Osvaldo y ustedes pueden me encontrar en Instagram como Lucas Osvaldo ST. Quiero agradecer acá a nuestros patrocinadores, Grupo Santo Tomás y también a la empresa Calmax. Gente, active el sino, pongan me gusta, dejen su like, se inscriben en el canal y sí, claro, si alguien de sus amigos o familiares necesitan escuchar lo que ustedes escucharon acá, envíe también a él para que él pueda aprender con nosotros. Y si tu empresa quiere estar acá con nosotros también presente, envíanos un mensajito y nuestro equipo va a entrar en contacto con ustedes. Oima, sean bienvenidos a más un episodio de nuestro Oima Cash. Y hoy nosotros tenemos acá un invitado muy especial, una persona que vino de Brasil a 30 años atrás, vino con una mochila y un poquito de efectivo que ganó trabajando como mozo, haciendo trabajos para venir a investir en nuestro país. Hoy es socio fundador de EFISA y también socio fundador y accionista de EcoCorp. Entonces, gente, quiero presentar a ustedes a mi amigo Romano Diel. Sean bienvenidos. Muchas gracias, Lucas. Una gran satisfacción. Mi aprecio por el trabajo que siempre estás haciendo, ¿no? Yo también, más allá de la amistad que ya construimos, siempre la estoy siguiendo. Y realmente muy a gusto de estar acá con ustedes hoy. Romano, nosotros queremos que vos conte un poquitito su historia. Yo, por ejemplo, ya sé su historia, conozco, me motiva mucho, entonces quiero que vos transmite a otras personas, porque nosotros sabemos que el ciclo de la vida se termina, entonces nosotros tenemos que ir preparando otras personas, principalmente en el rubro empresarial, que vos tiene una disciplina, tiene un conocimiento gigantesco, y en el rubro forestal que también está creciendo. Bueno, Lucas, para darte esta respuesta, tengo que hacer un poco de historia, ¿no? De dónde vengo, ¿no? Yo realmente soy gaúcho, ¿no? Soy de una familia de origen alemana, de un pueblito que se llama Santo Cristo, en el noroeste del estado, del departamento de Río Grande do Sul. Y realmente me crié en la agricultura, en la pequeña agricultura, ¿no? Detrás de las vacas, de los chanchos, de las gallinas, pescado, ¿no? Mi familia tenía 25 hectáreas. Y mi infancia realmente fue dura, ¿no? Porque finalmente fue en la agricultura. Vos sabés que cuando hay agricultura de subsistencia, los hijos son la mano de obra, ¿no? Pero un diferencial que teníamos que mi papá exigíamos, aparte de trabajar, que también vayamos a la escuela a estudiar, ¿no? Por suerte nosotros no estábamos tan lejos de la ciudad, entonces nos permitía ir de bicicleta o caminando hasta la escuela. Hice el primer grado hice en la ciudad de Santo Cristo, el colegio ya tuvo que hacer de noche en otro municipio, porque de día tenía que trabajar, ¿no? Y me gusta siempre decir que soy un campesino sin tierra. ¿Por qué yo uso ese término, no? Porque realmente cuando hay una familia de varios hermanos, nosotros somos 4, 25 hectáreas, aún produciendo de una diversidad muy grande, es muy difícil que vos empieces a fraccionar esto y a distribuir para que cada uno tenga su pedazo de tierra y pueda hacer su vida, ¿no? Sí. Por otro lado, la oferta de tierras en zonas como estas, que son ya pequeñas fincas, es muy difícil. La gente no está saliendo, la gente está haciendo su vida ahí. Entonces realmente como yo tengo hermanos mayores que ya fueron asignados a la tarea del campo, ¿no? Yo tengo una hermana que es odontóloga, después un segundo hermano que finalmente quedó en la propiedad. Entonces nosotros ya estábamos fadados de que teníamos salir a hacer algo. De ahí cuando terminé el colegio me dicen, che, ¿y ahora qué vas a hacer, no? Y yo siempre digo, en nuestras vidas todo está un poco mal organizado, ¿no? Porque en el momento que tenés que decidir qué es lo que quieres hacer en tu vida, es como nosotros decimos en alemán, de mula y hora, o sea, los años de burro o de pato, ¿no? Donde vos estás revoltado, vos estás peleado con tu papá, con tu mamá, con los hermanos, con los vecinos, todo lo que pasa en tu frente está mal, vos sos el único que está bien, pero ahí tenés que decidir qué es lo que quieres ser
en tu vida. Y eso me tomó a mí también, 16, 17 años, ¿qué es lo que quiero? No tenía la más pálida idea. Pero por el fato de que me crié en la agricultura, yo digo, bueno, algo relacionado a eso, ¿no? Porque en la área de salud o licenciaturas, ni pensar. Y finalmente, entre la decisión de una lista larga de opciones que yo tenía, porque, bueno, ¿dónde voy a estudiar? Entonces, finalmente en Santa María, ¿no? Porque era la universidad federal más cercana. Tenía que ir por una federal por temas de los costos. Una vez que miré toda la lista, fui excluyendo y al final sobró muy poco. Y que finalmente me sobró fue ingeniería forestal. Y la gente me decía, mi familia dice, che, pero ingeniería forestal, vas a estudiar para ser guardia forestal. El pensamiento, ni ellos no sabían, ni mucho menos yo sabía exactamente qué era, ¿no? Pero me sonaba bien el nombre, ¿no? Ingeniería forestal, ¿no? Y mismo porque los primeros arbolitos de eucaliptos yo planté con 7, 8 años, ¿no? Era en aquel entonces la pequeña propiedad. Por ser de subsistencia, aparte de producir todo lo que consumía, también tenía que producir su energía, ¿no? Porque cocinabas a leña, ¿no? Todo lo que eran las construcciones era con madera. Entonces, realmente los primeros arbolitos planté ya en mi infancia de una forma muy arcaica, muy básica, pero finalmente se desarrollaron y cuando ingreso en la carrera empiezo a entender un poco más, ¿no? Entonces, finalmente como ingeniería forestal, en el tercer año, eso es una incógnita interesante, un momento interesante porque nos trae un poco a lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Al tercer semestre, yo digo, física, matemática, química, y no me sentía muy a gusto. Digo, y no enseñaba nada de importante. Sí, porque yo todavía no me sentía todavía en qué voy a trabajar con todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer en el futuro? Entonces, la única otra cosa que me tenía una cierta atracción era periodismo. Me voy al curso de periodismo para ver un poco en qué consistía las disciplinas de periodismo. Y ahí empecé a ver todo lo que está relacionado a portugués, a literatura. Y yo soy pésimo en el portugués, ¿no? Tanto que mis hijos hablan, siempre dicen, mi papá no habla ni portugués, ni español, ni alemán, él habla romanés, ¿no? Entonces digo, bueno, realmente no sé si va a ser una acertada salir de ingeniería forestal y pasar a periodismo, entonces digo, voy a hacer esta carrera, ¿no? Y fue realmente lo que hice, puse toda la energía, pero a la vez, veniendo de una familia de agricultores, los recursos eran escasos, ¿no? Entonces realmente habría que vivir con muy poco. Y mi papá siempre tenía una frase que decía, en cuanto vos metes tu pata bajo mi mesa, vas a hacer lo que yo mando. Sí. Cultura alemana, ¿no? Cultura. Y evidentemente dentro de todo esto, meter tu pata abajo mi mesa, yo digo, bueno, entonces yo tengo que sacar mis patas abajo de tu mesa. Y me empleé, porque la carrera universitaria era durante el día, durante todo el día. Finalmente me empleé como mozo, primero trabajando en una hamburguesería y después ya como mozo en un restaurante italiano a la noche y los sábados y domingos y feriados en una churrasquería, ¿no? Fue ahí donde junté la platita con la cual finalmente vine en el 15 de agosto de 1995. Llegué tipo a las 2 de la tarde. Había en Hernandarias un colchón de polvo de este espesor, seco, un viento del norte. Y finalmente me bajo del colectivo del Chaco Boreal, ahí donde más o menos está Agrocampo, no sé si ubican ahí en Hernandarias. Sí, conozco. Bueno, ahí mismo en las esquinas de Agrocampo, con una caja de libro, una mochila de ropa y los $743, que en la época yo transformé en cambio, porque quería yo guardar este número. El cambio era 2,000 guaraníes por dólar, ¿no? Y para tener una referencia de cuánto significaba esto más o menos, entonces son más o menos 1.500.000 guaraníes, ¿no? Equivalente a hoy. Y el sueldo mínimo era 729,000 guaraníes. Entonces era equivalente a 2 sueldos mínimos, es lo que yo llegué, ¿no?
Y llegué a una empresa, entonces la gente muchas veces pregunta, ¿y por qué Paraguay? ¿Cómo viniste a Paraguay, no? Aparte de ser mozo en la universidad, yo en restaurante en Santa María, yo también era lo que se llama acá es auxiliar de cátedra. Allá en Brasil se llama de monitoría, era el monitor de 3 disciplinas: interpretación de imagen satelital, climatología y silvicultura. Y en silvicultura, para el profesor Juárez Suárez, vos hacías actividades, ¿no? Y una de las actividades que hice para él, para su disciplina, fue limpiar una semilla de eucaliptos. Vos conocerás cómo es la semilla de eucaliptos, que parece un polvo, ¿no? Y ahí vos tenés la suciedad, que es un poco más liviana, y la semilla, que es un poquito más oscura, un rojo más oscuro, que es finalmente la semilla de eucaliptos. Chiquitita. 1 kilo de semilla de eucaliptos puede tener más de 1 millón de plantines. Meu Deus. Y ahí limpié una bolsa de unos 50 kilos y cruzando por el pasillo, el profesor me dice, ya fallecido, el profesor Juárez me dice, che, Romano, vendí toda la semilla. Digo, pero toda la bolsa. Sí, a Paraguay. Paraguay, la única cosa que nosotros escuchábamos en aquel entonces Paraguay era del negocio de Ciudad del Este. Ajá. Entonces digo, pero ¿qué tamaño será que tiene Paraguay? Porque podemos reforestar todo el Paraguay posiblemente con hasta una bolsa, ¿no? Él dice, ¿no te querés ir a Paraguay? Entonces yo le dije, che, pero ¿qué información hay? Y el profesor Juárez Suárez, yo siempre digo, era un puerco, ¿no? O sea, en el sentido así de organización, ¿no? Tiene una agenda toda sucia, fea. Él abre, me saca una hoja y me entrega. 595-631-20, alguna cosa. Era el número de una empresa de Hernandarias. Agarro el teléfono y llamo, ¿no? O sea, no es como hoy que agarras el celular. Me voy a, ¿cómo se llamaba antiguamente la telefonía? Oreja grande, orellão. Sí, el orellão, ¿no? Sí. Pero ahí como era una llamada internacional, vos tenías que pedir para la chica ya hacer la llamada, después te transfería a una cabina. Y yo llamo y le explico, digo, mira, yo soy Romano, yo limpié esa semilla que ustedes compraron. Mi profesor me dijo que hay mucha oportunidad en Paraguay para forestales. Y me gustaría saber si hay una oportunidad de trabajo. Y podía venir, me dijo. Así. Así, en seco. Yo digo, no, pero me falta todavía no terminé la carrera. Me faltaba 1 año todavía. ¿Y para qué llamaste? Pum, me cortaron. Llama cuando hayas terminado tu carrera. Entonces, ¿qué hice yo? ¿No? Aceleré el proceso, porque vos tenés, era más un semestre y después tenía que hacer una pasantía. Pero tenías la opción, a vez de hacer pasantía, agarrar disciplinas opcionales. Entonces yo agarré disciplinas opcionales, tanto que terminé la carrera con 4 años y medio, cuando la mayoría termina con 5, 6, 7, 8 años, ¿no? Entonces terminé. Cuando terminé, a la mitad, por eso yo llego en agosto, porque yo terminé en julio, llamo, venga, y ya vine, ¿no? De pasar en mi casa, me despedí que me estoy yendo a Paraguay. Y me acuerdo todavía que mi papá me preguntó, ¿necesitas de algo? Y me vino la memoria a la cabeza, ¿no? En cuanto metí tu pata bajo mi mesa, ¿no? Digo, no necesito de nada. Y llego al Paraguay, ¿no? En un momento donde realmente Ciudad del Este estaba explotando. Llegué a quedarme 5 horas en la fila. Aquel tiempo. En aquel tiempo, miles de colectivos, era una locura. Si vos buscas fotos hoy de ves estas gente con sus canastones, con su bolsa ahí sobre la cabeza, cruzando, de terror era, ¿no? Y evidentemente era un momento donde la agricultura, si bien que ya habían silos, pero era la frontera agrícola nueva. Es así un poco como hoy debe ser el Amazonas o zonas de Rondón, ya norte de Mato Grosso, Pará, ¿no? En Brasil. O pensando un poco también en Chaco, fronteras agrícolas nuevas todavía que se están explorando hoy en Paraguay, ¿no? Y realmente el otro escenario era que había mucha
no sé si el término es delincuencia o marginalidad, ¿no? Pero las personas que tenían algún tipo de problema en Brasil o en Argentina finalmente terminaban en Paraguay, ¿no? Entonces, realmente era una miscelánea de cosas en el este y todos buscando el espacio al sol, ¿no? Sí. Cuando yo llego, finalmente, ¿qué pasa? A esta empresa, instalo el primer vivero de producción de mudas en tubetes, ¿no? Que es el tubete que conocemos hoy, que vimos Sí. en EcoCorp, ¿no? Era un poco diferente. Hoy normalmente él viene con 6 estrías, tiene ventanitas ahí abajo para hacer la poda natural con el viento del sistema radicular. Anteriormente tenía solo 4 estrías internas, no tenía las ventanillas, pero fue aprimorando ese tubo. Pero nadie conocía esto aquí en Paraguay, ¿no? Plantar arbolitos dentro. La gente miraba el tubo y decía, no, ese tubo negro, vas a plantar un árbol que después va a tener 30, 40 metros de alto. Medio que estamos todos locos, ¿no? Pero fue así que empecé mi jornada de primero trabajando como empleado. Eh, Después de 3 empleos distintos, ¿no? Fue muy simpático, ¿no? Por la informalidad que existía en aquel entonces, no había una cuestión de, ok, yo tengo un contrato de trabajo, yo tengo aguinaldo, yo tengo vacaciones. Yo no sabía nada que era esto. Yo quería trabajar nomás, ¿no? Incluso fue muy interesante. Fue muy sufrido ese periodo de la universidad entre trabajar como mozo y otra vez estudiar. Y yo trabajaba de noche otra vez, una vez terminaba y tipo 2, 3 de la mañana tenía que caminar otra vez 2 kilómetros y algo porque no había más colectivo hasta llegar al departamento. Y a las 7 de la mañana ya tenía que mover a la universidad. Yo dije para mí mismo, los primeros 6 meses la única cosa que voy a hacer es trabajar y tomar cerveza. Y llegué bien oportuno porque realmente hacía un calor y un año seco. Y realmente así empecé hasta mi jornada, ¿no? Luego, pasado un año, yo ya empezaba a entender un poquito mejor las cosas, cómo funcionaban. En esta empresa que yo empecé mi jornada, como todas las empresas del sector, también estaban incursionando en un negocio nuevo, porque realmente, ¿por qué ellos compraron estos 50 kilos de semilla en aquel entonces? ¿No? Esa puede ser la pregunta si la gente estaba desmontando para plantar soja, ¿no? Al mismo tiempo existe la ley 536/95, que es justo del año de 95, en el año que llegué, que es la ley de fomento forestal. El gobierno, por arte de mágica, ¿no? Porque en aquel entonces no se podía visualizar la demanda energética en el tiempo y la dependencia que tiene hoy el Paraguay de la biomasa. Porque vos sabrás que Paraguay, el 43% de nuestra matriz energética hoy es biomasa. 43%. 43. 15% energía eléctrica, que va en aumento, y el saldo son hidrocarburos. Pero el 43% es biomasa. Entonces, a veces la gente, y vos sabés de eso, ¿no? La gente dice, vos has plantado eucaliptos, Sí, ¿no? muy comentado el eucalipto. Y destruir la naturaleza, no sé qué, ¿no? Entonces yo siempre, como hay muchos mitos de eso, yo creo que en algunas veces vos ya mencionaste de eso, yo creo que hay que hablar de esto para que la gente tenga más conocimiento, para que entienda realmente cómo funciona. Pero yo siempre digo, che, ¿te gusta la cerveza? ¿Tomás gaseosa? ¿Comes panificado? ¿Haces churrasco? ¿No? ¿Usás papel higiénico? Sí, siempre hablo del papel higiénico. Digo, bueno, Termina el si asunto. vos no querés que yo plante el arbolito, deja de consumir todo esto y ya está. No pasa nada, ¿no? Entonces la gente no tiene idea. No. Una vez en Hernán Arias,
me invitaron para hacer una charla a unos 300 jóvenes, ¿no? Ahí todo en la faja por salir del colegio para ingresar a la universidad. Y la charla, la jornada tenía ya un nombre un poco por el lado ambiental, ¿no? Y me llevan como ingeniero forestal un poco para hablar, ¿no? Y yo sabía perfectamente que la expectativa en aquella circunstancia era que yo me vaya al ataque, al sojero, al ganadero, ¿verdad? Entonces me voy al inicio de la charla y le digo, che, ¿quién tomó leche hoy a la mañana con café o sin café o solo tomó café? Alce la mano. 99%. Pan, huevo, ¿qué más? Yogurt, ¿qué más consumieron, no? O sea, ¿quién hizo un refuerzo ahí? Alce la mano, ¿no? Y de vuelta, ¿no? Entonces digo, bueno, acá capaz que ya hayan algunos que tengan más de 18 años, pero igual gaseosa, cerveza, a quien le gusta, no, fueron saltando por todos lados, casi 100%. Después digo, bueno, ¿dónde están sentados? ¿No? Entonces, se miraron, una silla de madera. Digo, che, ¿quién durmió hoy en una cama box, por ejemplo? Una cama común y corriente, ¿no? ¿Dónde estoy parado? Yo justo era una banquina de madera, ¿no? Digo, mira, chicos, este es el negocio. Ustedes son los consumidores. Entonces, lo que nosotros tenemos que decidir, o seguimos echando el bosque nativo hasta que no haya más nada, y mañana no sé cómo vamos a sustentar el mercado, la demanda con esta materia prima, sin esta materia prima, o plantamos arbolitos, ¿no? Sí. Entonces se desinflaron toditos al inicio de la charla, ¿no? Sí, desarmó, ¿verdad? Pero volviendo un poco a la historia, entonces en esta jornada de hacer el primer vivero, realmente mis primeros 3 trabajos, aparte de un pequeño espacio que yo tuve, porque trabajé para una empresa de agroquímicos también, ¿no? Entonces también tuve un periodo ahí de venta de químicos para la agricultura, ¿no? Pero realmente mi trabajo más significante fue hacer viveros. 3 viveros al inicio, todos con cierta semejanza, pero fue en aquel 96 que ya empecé a hacer trabajos de campo también, con plantaciones, incluso en esta zona acá, de San Alberto, ¿no? Para productores agrícolas que pasaban aquel entonces, ¿no? Y a veces la gente critica, pero tampoco no es, hay que entender cómo funcionaba la tecnología de la época, ¿no? Vos podías hacer los desmontes para hacer la agricultura, pero no es como hoy que vos tenés todas las imágenes satelitales, tenés drones para sobrevolar. Sí. Muchas veces la gente estaba desmontando y se encontraba con el arroyo, con la máquina, cuando casi estaba dentro del arroyo, ¿no? Entonces ya empezaban a venir las leyes, incluso la ley 536 de fomento forestal venía un poco primero para construir activos forestales para sustentar la demanda de biomasa, pero también por el otro lado para restaurar zonas donde el desmonte fue muy agresivo, nacientes, lagunas, arroyos, ¿no? O mismo en pendientes, ¿no? O sea, porque mucha gente venía de una zona donde prácticamente la pendiente es un 45 grados, aquí es toda una planicie, ¿no? Pero la interpretación puede ser distinta también cuando vos haces una agricultura de granos, ¿no? En aquel entonces no había lo que se llama de siembra directa, ¿no? No habían curvas de nivel, entonces vos tenías un pendiente muy fuerte, empezaba a erosionar, entonces, ok, vamos a reforestar en estos sitios, ¿no? Entonces esto fue un poco el inicio de la jornada, pero en 97 para 98 yo soy contratado por una empresa familiar paraguaya para plantar 4.000 hectáreas de reforestación, 2.000 acá en la zona de Margarita, departamento norte de Caguazú, y otras 2.000 hectáreas en Villa Rosario, San Pedro, departamento San Pedro, que era para estas inversiones familiares. ¿Pero bosques nativos o eucaliptos? No, eucaliptos. Eucaliptos. Eucaliptos, bajo la ley 536/95.
Entonces, para esta familia también monté un vivero allá en Mingaguazú, en Ciudad del Este. La familia el que en aquel entonces era mi conexión era Nicolás Silva Berg, que hasta hoy siempre están con la zona de Margarita, sigue reforestando. Y en un viaje, cuando nosotros empezamos a plantar las primeras 500 hectáreas en las 2 fincas, hicimos un viaje a Brasil. Y en este viaje yo le dije a Nicolás, Nicolás, ¿qué pasa si la ley 536 termina y no paga más los fomentos? Dice, bueno, Romano, ahí se ve complicado porque nosotros estamos por esta ley, ¿no? Al final, la ley 536/95 tenía en aquel entonces la premisa básica que pagaba un 85% de tu inversión, ¿no? Pero era un valor fijo, más o menos en 5 pagos, 800 y tantos mil guaraníes, que en aquel entonces con esta plata vos hacías la reforestación, ¿no? Entonces prácticamente pagaba el 100% de la inversión forestal. Entonces cuando Nicolás me dice, che, Romano, realmente nosotros estamos bajo esta ley, yo digo, che, ese es mi temor. Yo no me quiero quedar sin trabajo. ¿Y qué quiere hacer? Entonces me dice, me gustaría crear una empresa forestal. ¿Y como para qué? Digo, bueno, no tengo muy claro para qué, pero me gustaría hacer una empresa de servicios, ¿no? Porque yo ya visualizaba esto, porque yo allá en Santo Cristo, donde yo vivía, muy cerca había un silo de una cooperativa, donde aquel arbolito que yo planté con 7 años, ¿no? Después con 14, 15 años, nosotros estábamos vendiendo como leña. Ya estaban comprando. Claro, entonces yo ya veía que donde hay producción de granos, la agroindustria va a requerir, o sea, vos necesitas primero en los secaderos, ¿no? En los silos. Claro. La soja lleva menos, demanda menos leña, pero el maíz demanda muchísima leña, ¿no? Para el secado del grano, ¿no? Y después todo lo que es la agroindustria, ¿no? Posterior a eso, todo lo que son balanceados. Y ahí vamos a fábricas de aceite y después hablamos de cárnicos, ¿no? O sea, vamos ahí detrás de la proteína, ¿no? Alias de los carbohidratos, vamos a producir proteínas, ¿no? Entonces el huevo, es la carne de chancha, la carne de gallina, vacuno, ¿no? Todo eso demanda frigoríficos y todo eso está sobre una matriz energética biomasa, ¿no? Una de mis primeras reuniones, así de que yo me fui a visitarle al señor Breno Bianchi, Agro Santa Rosa, ¿no? Y Breno, un amigo hasta hoy, muy gentilmente me recibió, tomamos un chimarrón, ¿no? Y me dice, che, ¿qué estás haciendo acá, no? Entonces le expliqué. Él dice, bueno, ven, voy a aprovechar, te voy a presentar una cantidad de agricultores que están acá, unos productores. Justo estábamos un montón de productores. Y él me presenta y era muy simpático. Yo cuando llegué al Paraguay yo tenía cabello largo. Cabello hasta acá así era, ¿no? Entonces era una figura medio rara. Entonces cuando me presentó Breno, dice, che, acá viene un ingeniero forestal, viene a trabajar en Paraguay, está recién llegando. ¿Ingeniero forestal? ¿Qué es lo que venís a hacer acá? Me dijeron. Vos no te caíste del camión equivocado, me dijeron, más o menos como es el perro que se cae de un camión y no sabe dónde está, ¿no? Sí. Entonces, yo le dije, ¿por qué? Le digo, no, la única cosa que nosotros estamos haciendo aquí es desmontando. ¿Cómo vas a venir a hablar de plantar arbolitos? Entonces yo le dije, che, ¿para qué están desmontando? No, y soja, maíz, trigo. Me digo, bueno. Y en el futuro van a necesitar biomasa, ¿no? Leña, ¿no? Vale pronto hablando, para secar todo eso grano para la industria, ¿no? Ahí te ve un simpático que me contestó, él dice, che, Romano, o sea, che, ingeniero, hasta que tu arbolito crezca, él utilizó un término un poco más bruto, pero para no hacerlo igual, dice, hasta que tu arbolito crezca, esto va a ser todo a gas. Y ahí me quedé sin argumento. Digo, bueno, voy a tener que estudiar un poco más este caso. Tanto que hoy yo solo conozco un secadero a gas en este país de granos y solo usa gas si no tiene leña. El resto es todo con leña, ¿no? Entonces, cuando cuando tengo esta visión, te digo, bueno, va a surgir la circunstancia de empezar a hacer plantaciones forestales, ¿no?
Y fue lo que realmente el 28 de junio de 1998 creé en conjunto como socios con Nicolás Silva Berg la primera empresa que fue Emprendimientos Forestales, ¿no? Donde después asumimos, realmente pasó esto, ¿no? Terminó, la ley 536 existe hasta hoy, pero en 99 terminaron los recursos y el gobierno no tenía más cómo cumplir con los pagos y realmente los proyectos pararon bajo la ley 536, ¿no? Pero entraron otros proyectos como fue el de Shell Forestry, que empezó en Hernandares, lo que es hoy Pomera, Desarrollos Madereros, ¿no? Esto entró en 97. Yo sé que en 98, 99 ya tomé contrato con ellos de plantación, ¿no? Y ahí realmente como emprendimientos forestales, después nosotros asumimos el vivero de la familia de Nicolás Silva, ¿no? Para producir en el mismo lugar donde está hasta hoy EcoCorp, ¿no? Sí. Y un vivero de mucha diversidad, ¿no? Produciendo de todo un poco, ¿no? O sea, era plantación de nativas, eucaliptos, después entramos con diferentes especies, que grevileia, que paraíso, que tona ciliata. Después tuvo proyectos de palmera real para palmito, pupuña, flores, orquídeas, plantas de jardín, de sombra, de sol, en general, ¿no? Agarra a todo el público, mujeres, hombres, emprendedores, empresas. Y mismo a nivel de campo también, porque en el campo yo plantaba lo que el cliente quería, ¿no? Yo necesito plantar un poco de nativa, yo necesito plantar un poco de eucaliptos. Acá yo quiero mezclar. Yo en esta zona acá mezclé en muchos casos eucaliptos con nativa en aquel entonces, ¿no? Porque los tipos estaban con un pasivo ambiental, tenían que resolver un pasivo ambiental. Pero no querían solo plantar un arbolito de nativa que nunca más puedes sacar. Entonces empecé a mezclar las dos cosas. Y ahí así fuimos construyendo un horizonte forestal distinto muy pulverizado. Así, a mí siempre me gusta decir, yo reforesté en los 17 departamentos de este país, ¿no? Evidentemente los 3 del Chaco, ¿no? Fueron plantaciones mucho más a nivel de desarrollo, de pesquisa, ¿no? Estamos haciendo hasta hoy esto, ¿no? Porque todavía hay muchos desafíos en el Chaco. Para vos pensar en plantaciones comerciales en el Chaco todavía hay que tomar algunos cuidados, hay muchos riesgos. Pero los 14 departamentos de la región oriental, en toditos ellos, ¿no? Y muy pulverizado, ¿no? Tanto que te estoy hablando que la empresa creamos en 98 emprendimientos forestales, después una segunda empresa que se llamaba Transportes, se llama hasta hoy todavía porque existe, pero después llegamos un poco a la unificación, que era Transportes Forestales. Esta fue en 2003. En 2007, Industrias Forestales. Tanto que entramos en el 2008. En el 2008 planté 4.300 hectáreas distribuidos en 159 contratos. Estaba plantando en 13 departamentos distintos, ¿no? De a 2 hectáreas, el mayor contrato era 1.156 hectáreas, creo que era una cosa así, ¿no? Y ahí era lo que hablábamos un poco antes de empezar esta charla, ¿no? O sea, ahí yo estaba muy contento porque en 2008 fue un año que invertí muy fuerte, me estaba tecnificando año tras año. Fue un año que compré 13 tractores 0 kilómetros, ¿no? ¿Por qué? Porque me estaba proyectando en 2009 plantar 6.000 hectáreas, ¿no? Y al término del 2008, los que son más viejos se acordarán, vino la crisis americana. Y ahí la cosa de un revés muy fuerte. De lo previsto de 6.000 hectáreas en 2009, yo acabé plantando 2.300 nomás. Pero el problema no era ni eso, era la inadimplencia. Porque ahí me di cuenta de que yo era el último de la fila para cobrar. Porque ¿qué pasaba? De estos 159 contratos, nadie
tenía en su core business hacer plantaciones forestales por su necesidad. Todos plantaban arbolitos porque tenía una zona donde la agricultura no les salía muy bien. Yo siempre digo, nosotros nos especializamos en plantar arbolitos donde el otro ya perdió la guerra, ¿no? Entiendo. O que era muy húmedo, o mucha piedra, o mucha pendiente, o por alguna razón de discordancia con algún vecino, o en ganadería, que eran los campos ganaderos normalmente allá en el último rincón donde ellos robaban la vaca, entonces nosotros éramos contratados para plantar arbolitos, ¿no? Entonces estos 159 contratos eran todos de clientes que no tenían esto como una actividad principal. La única empresa en aquel entonces con la cual yo hice los primeros 580 hectáreas fue Cargill, pero Cargill tampoco no tiene en su core business hacer plantaciones forestales, ¿no? Era simplemente para suprimir las necesidades de la industria, ¿no? Y razón por la cual yo me quedé el último de la fila para cobrar, ¿no? ¿Por qué? Porque como vino la crisis americana, las cosas complicaron para todo el mundo, ¿no? Entonces la gente pagaba su luz, sus empleados, su comida, su combustible. Y si sobraba una platita, puede ser que le pague a emprendimientos forestales. Entonces ahí yo llegué a tener una inadimplencia de más del 50% por mes de lo que tenía que cobrar. Y eso evidentemente me llevó a un desafío muy, muy grande, porque como yo estaba contando, me crié en la agricultura, hago una carrera forestal que ha voltado a lo técnico, no a la gestión administrativa. Nosotros no somos preparados para ser emprendedores, ¿no? Ahí yo ya aprendí cómo ser empresario en 2009, 2010, 2011, pero aprendí de la forma más dura, literalmente comiendo el pan que el diablo aplastó con el traste, ¿no? Pero es la forma más que se aprende, ¿verdad? No, eso queda adentro, queda incrustado, queda en el ADN, ¿no? Empecé a negociar contrato por contrato para ver cómo resolver. Muchos querían negociar el contrato porque no tenían cómo pagar, ¿no? Entonces fue un facilitador, ¿no? Porque como nadie tenía la reforestación como un core business, tampoco no le importaba mucho si tenían que salir, ¿no? Pero digo, bueno, pero ¿y cómo queda emprendimientos forestales? ¿Cómo quedan las 500 personas en aquel entonces que trabajaban conmigo, ¿no? 500 personas. Ya tenía 500 empleados en aquel entonces. Solo el vivero en Hernandarias tenía, en su momento tope, tuvo 102 empleados, ¿no? Dios mío, y la gente dice que no emplea, que no genera trabajo. Bueno, ahí podemos abrir un capítulo aparte y hablar de algunas experiencias de proyectos fantásticos, ¿no? que realicé, ¿no? Pero solo para terminar el contexto histórico y llegar finalmente a EFISA, ¿no? Y Sí. a EcoCorp. Con esa crisis americana, con todo el acarazú que me armó, que no había, entonces la gente realmente reculó, nadie quería hacer inversiones forestales. Finalmente yo digo, bueno, tengo que repensar un poco cuál es mi negocio y tengo que enfocarme en buscar clientes que realmente tengan la reforestación como un objetivo mayor, ¿no? Y por estas cosas de la vida, en mitad del 2011 me aparece un canadiense con nombre de Gabriel Mironov que quería hacer inversiones forestales en Sudamérica. Él había pasado ya por Uruguay, salió corriendo de Uruguay porque las tierras ya habían disparado muchísimo. Pasó por Brasil, de Brasil salió corriendo por la carga tributaria, ¿no? Sí. Que hoy está empeorando cada día, parece, ¿no? Y finalmente él llegó a Paraguay. Y cuando llega a Paraguay, él tenía referencia de mí, de la empresa, desde Alemania y de Brasil. Y porque quería hablar conmigo, ¿no? Y yo estaba en una turbulencia total, ¿no? Porque tenía que achicarme
¿no? Resolver todas las pendencias de los contratos, ¿no? Y conlevar con las deudas, ¿no? Porque al final, como la inadimplencia fue muy grande, ¿no? Y otra vez, de no plantar 6.000 hectáreas en 2009, solo 2.300. Y para la cereza de la torta, en 2009, que me estaba olvidando, tuvimos también El Niño, que muchos proyectos quedaron bajo agua. Como nosotros plantamos ya en tierras extremas, fue terrible, ¿no? Pero viene este canadiense y empezamos a hablar. Y él porque quería que yo le haga un proyecto forestal. Y yo le decía, en cuanto yo no resuelvo mi problema que tengo, yo no voy a asumir ni un nuevo compromiso. Esto fue en un miércoles en Villarrica. Yo estaba atendiendo un proyecto ahí de una industria azucarera, de ASPA. Y después marco una reunión en Villarrica con este canadiense. Y empezó una reunión a las 3 de la tarde y terminó a las 11 de la noche. Cuando me levanto y digo, ¿sabe qué, Gabriel? En el día que yo resuelva mis problemas puedo hablar. Antes de eso no. Me llama el viernes y me dice, ¿querés hablar un poco más de tus problemas? Digo, mira, si vos querés realmente escuchar problemas, tenés que venir a mi oficina en Hernán Arias. Y él vino. Vino de Asunción y ahí salió el concepto de EFISA, ¿no? Este canadiense me ayuda a resolver mis problemas. Aquel entonces era mucho más fácil todo, hoy en términos de traer recursos. Pero imagínate, el tipo me transfirió $1.700.000 sin un papel firmado. Porque vos le pasó la confianza. Sí, para comprar las empresas de mi socio, ¿no? Emprendimientos forestales, transportes forestales, industrias forestales. Y resolver algunos pendientes aún y empezar EFISA como socios, ¿no? Y en aquel entonces él me dice, mira, el 25% va a ser por tu core business, por tu conocimiento. El otro 25% me vas a pagar. Y así empezó una sociedad del 50-50, donde justo coincidió, porque yo tenía esa información, porque yo siempre leí mucho, siempre viajé. Cuando yo cumplí 30 años de Paraguay, hice un repaso, incluso está en las redes sociales, yo calculé un poco de cuántos kilómetros ya hice en el Paraguay, ¿no? Ya hice más de 2 millones de kilómetros en Paraguay, ¿no? Dios mío. Y de los, creo que son 200, no me acuerdo ahora, 260 municipios, hay 5, 7, 8, 10 que no conozco físicamente. El resto conozco todo, ¿no? Entonces siempre fui muy informado y 2 industrias importantes que se estaban instalando en Villeta, 2 fábricas de aceite que son las más importantes hoy del país, que es Cayasa, que es una joint venture de Bunkelois Refugi AGD, y ADM. Y ahí salió el concepto de poner una fábrica de chipeado en Villeta, ¿no? Y detrás de esto construir activos forestales, ¿no? Y así empezó EFISA el 29 de febrero de 2012, año bisiesto. 2012. Todo marchando muy bien, pero como ni todo siempre es un mar de rosas, ¿no? El 9 de marzo de 2000, yo soy malísimo de memoria, pero hay algunas fechas que me marcan, ¿no? El 9 de marzo de 2014, Gabriel había venido de Canadá, había pasado unas semanas, nosotros ya estábamos plantando, ya habíamos capturado un fondo de inversión, ¿no? Porque esa era la premisa, construir activos forestales junto a quien realmente quiere construir activos forestales como su negocio principal, ¿no? Estábamos reforestando ya para ADM, ¿no? Que ADM tiene un activo forestal importante en la zona de Itapé, el cual nosotros operacionalizamos hasta hoy, ¿no? Y entonces estábamos en una sala de reunión, yo y Gabriel haciendo los últimos detalles. Él iba a viajar de vuelta a Canadá y nosotros teníamos una dinámica que era con la gente de los operadores de máquina, la gente del taller,
sobre riesgos de trabajo, ¿no? O sea, ¿cuáles fueron los accidentes o incidentes que tuviste y cómo lo hubieras evitado? Entonces estaba toda la gente ya esperando. Entonces yo le digo a Gabriel, che, Gabriel, vamos a la charla, porque al final el que más tiene para hablar sobre accidentes sos vos, porque él había unos días antes metido la mano en un painel y se quemó todito, casi se electrocutó él y un otro compañero. Y porque digo, vamos allá porque vos tenés mucho para hablar y la única cosa que yo no quiero hacer es mandarte de vuelta al Canadá en una bolsa negra, le dije, ¿no? Así en forma de broma. Vamos a la charla, después le llevo al aeropuerto y todavía hablamos una vez y posterior a eso, el 14 de marzo se encuentra el cuerpo de él y de su hijo que murieron en una avalancha de nieve. Meu Deus, cara. Ahí yo otra vez estaba en el limbo, ¿no? Porque estábamos recién construyendo una empresa, pero habíamos hecho algo interesante que muy difícilmente nosotros, porque nosotros nos creemos inmortales, ¿no? Y algo que habíamos hecho fue, cada uno de nosotros dejó un apoderado. Yo dejé un apoderado, que en aquel entonces fue mi hermano, que trabaja hasta hoy conmigo, Rodrigo, que vos le conoces muy bien. Y él dejó un abogado para que si pasara algo a alguien de nosotros dos, los negocios no paraban y nosotros no íbamos a comprometer la empresa, ¿no? Qué inteligentes fueron. Hasta hoy tenemos así. Bueno, hoy ya la corporación tiene otra estructura, ya está. Pero fue lo que realmente permitió que sigamos trabajando, ¿no? La viuda viene, mira todo, nunca había puesto los pies en el Paraguay. Era su hijo único. No. Entonces fue fuerte, dramático. Y bueno, para cortar la historia, porque si no vamos a pasar el día hablando acá, finalmente estas acciones fueron después adquiridas por lo que son mis socios comerciales hasta hoy en EFISA, ¿no? Que hoy los socios de EFISA, por un lado soy yo, por el otro lado está Forest International Holding, que fueron justo la compañía de la familia Winkler, que es capital alemán, pero está sediado en Inglaterra, en Londres, que adquirieron las acciones de la viuda. Y más recientemente integramos Oakbridge, que es un fondo de capital suizo que está invirtiendo junto a nosotros también, ¿no? Entonces, aquí estamos, ¿no? Hasta hoy, ¿no? Sobrevivió. 30 años, realmente de 30 años. Yo siempre, ayer o antes de ayer, yo le dije a alguien, ayer fue, justo le dije, estaba hablando con mi contador de Brasil, yo le dije, bueno, no tengo nada a perder, a no ser $743 fue lo que te traje, ¿no? Eso fue el máximo que puede perder. ¿Y cuántos funcionarios tienen hoy? Bueno, entre las dos empresas sobrepasamos, creo que estamos cerca de los 450, ¿no? Oscila un poco. EFISA hoy tiene 4 unidades de negocio dentro de lo que es el core de EFISA, ¿no? El primero es silvicultura. ¿Qué hacemos en silvicultura? Cuando nosotros hablamos de silvicultura es construir activos forestales, ¿no? Y construir activos forestales implica en identificar dónde plantar, cómo plantar, para quién plantar, cómo cosechar, cómo industrializar. O sea, hoy nosotros hacemos este paquete completo, ¿no? Si el inversionista, sea local o sea internacional, quiere hacer plantaciones forestales, hablan con nosotros y nosotros tratamos de identificar las oportunidades y mostrar cómo funciona el negocio. Y una vez que está convencido en comprar tierras, alquilar tierras o ya tiene las tierras, si está convencido de qué plantar, cómo plantar, para qué plantar, ahí nosotros operacionalizamos, ¿no? En silvicultura realmente el plantel de máquinas y equipamientos es muy grande. No tengo ni exactamente el número de cuántas máquinas y equipos, pero ahí se emplea muchísima gente. Yo creo que ahí están más de 100, 130 personas solo en esta unidad, ¿no? Y hoy estamos trabajando para 2 fondos de inversión distintos, ¿no?
Uno es suizo-griego y el otro es, sueco-griego y el otro es suizo-alemán, ¿no? Y también desde el año pasado, ya estamos en el 2026, pero en el 25 hicimos adquisiciones propias de estancias donde nosotros ya estamos empezando a reforestar para nosotros también construir activos propios, ¿no? Entonces eso hacemos dentro de silvicultura. Una vez que estos arbolitos están listos, entran en juego dos otras unidades, ¿no? Que es la biomasa, cosecha y biomasa, donde nosotros cosechamos, procesamos y entregamos la biomasa. Hoy tenemos en más de 25, 26 clientes corporativos dentro de lo que es biomasa. Procesamos 22, 25 mil toneladas de chips por mes, ¿ok? Todo, 100% de nuestra cosecha hoy es mecanizada. Tenemos 5 sets de cosecha. Cuando hablamos de set, ahora está llegando el sexto. Cuando hablamos de cosecha mecanizada, siempre hablamos de un equipamiento que corta el árbol, sí, que puede ser un feller a cizalla, a tijera, ¿no? Un feller a disco, un cabezote multifuncional o un harvester. Algo que le saca afuera, ¿no? Cuando es una cosecha full tree, entonces sería con un skidder. Si es una CTL, es un forwarder, ¿no? Y finalmente, cuando está al costado de la parcela, se carga sobre el camión, si es un rollo para la industria, o si no, ya se pica directamente y se eleva el chip ya desde el campo a la fábrica, ¿no? Y la otra unidad, que es la industria, donde nosotros tenemos un aserradero. Ahora, la verdad, ya son 2, porque criamos una segunda línea. Son 2 aserraderos en un mismo cuerpo, en un mismo sitio, donde procesamos aquellos árboles que no son destinados a biomasa, las plantaciones o mismo, vos sabés que cuando vos haces una plantación pensando en rollos para un aserradero, para una fábrica de plywood, de terciada, igual tenés biomasa, ¿no? Entonces, en este aserradero nosotros hoy procesamos la madera y tenemos fábrica de pallets, ¿no? Entonces fabricamos pallets para los clientes locales, ¿no? Que son más de 50 clientes más o menos que tenemos ahí, ¿no? Y también haciendo exportación, o sea, retomamos exportación, ¿no? Porque en el periodo antes del COVID y parte del COVID nosotros exportábamos para 5, 6 países distintos, ¿no? Estados Unidos, Turquía, España, Australia, Bolivia, Argentina, ¿no? Y ahora estamos retomando exportaciones Estados Unidos, Corea, por ahora, ¿no? Dentro de lo que es la unidad de industria, ¿no? Y la cuarta unidad de negocio es finalmente Reforza, que Reforza son representaciones comerciales. Reforza es una logomarca que finalmente trae tecnología con eficiencia, ¿no? O sea, es hacer con que el sector pueda acceder a las mismas tecnologías que nosotros usamos. Si vos querés ver cómo funciona nuestra cosecha, a la hora que quieras puedes visitar. Cómo procesamos, ya te fuiste creo, ¿no? Cómo procesamos, entonces tenemos 13 representaciones comerciales, 12 brasileñas y una finlandesa. Estamos incorporando otras, pensando siempre en incorporar tecnología en el sector con eficiencia, porque ni todas las tecnologías son eficientes, ¿no? O sea, hay algunas cosas que todavía conviene hacer de forma un poco más manual porque tenemos abundancia de mano de obra y la mano de obra es amigable aquí en este país, ¿no? ¿Y cómo se conecta EcoCorp con todo esto, no? Finalmente, si tenemos toda la parte de plantación, toda la parte de industrialización, la logística, que es un papel muy importante. Hoy en la logística nuestra hay más de 100 camiones involucrados día a día, ¿okay? Entre transportar el producto del campo hasta las fábricas, porque nosotros finalmente llegamos hasta nuestro cliente con el producto final, ¿no? Descargamos ahí en su patio donde él va a consumir su producto, ¿no? Pero faltaba un poco porque está toda la pegada esta de productos verdes, ¿no? O sea, de créditos de carbono, de lo sostenible, ¿no? Y esto viene... EcoCorp es una sociedad de FISA con capital europeo, como una empresa que se llama Silvicarbon. Silvicarbon es, si no es la primera, una de las primeras empresas de créditos de carbono del mundo, ¿no? Los dueños de Silvicarbon son justo compañías de hidrocarburo, ¿no?
Entonces con ellos criamos EcoCorp como para desarrollar todo lo que son productos verdes, ¿no? Entonces proyectos de crédito de carbono y también todo lo que está relacionado para no ser solo una empresa de proyectos, tener un brazo operativo, el vivero clonal, ¿no? Es el vivero clonal que ya lo visitaste varias veces. Sí. Tus plantitas, yo tengo entendido que son Son todos de EcoCorp. De EcoCorp, ¿no? Ese vivero clonal está en el mismo predio donde empezó el vivero de emprendimientos forestales en Hernandarias, ¿no? Ahí producimos 12 millones de clones al año, ¿no? Y en este sitio no solo producimos clones, desarrollamos también genéticas, ¿no? O sea, hoy la premisa de IFISA no es solo, sí, reforestación demanda árboles de rápido crecimiento por el negocio, porque yo tengo que rentabilizar lo que vos haces, ¿no? Eso hay que entender, plantar árboles es un negocio. Es un ¿no? negocio. No hay que pensarlo de otra manera, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros vemos, ¿cuál va a ser tu TIR? ¿Cuál va a ser tu tasa interna de retorno? ¿Cuánto vas a ganar por hectárea, no? Y en esto es el enfoque muy fuerte de cómo puedo rentabilizar cada día más al productor, ¿no? Porque si vos plantaste el árbol y tú no lo rentabilizaste al término del ciclo, vas a hacer otra cosa. ¿Y cómo vamos a sustentar esta industria de demanda? Porque hoy, Paraguay, si yo sumo biomasa requiere 400.000 hectáreas de reforestación. Si queremos transformarlo sostenible, te doy números rápidos, ¿ok? Recientemente salió un estudio del Viceministerio de Minas y Energía que lo transforma en toneladas, que es una conversión un poco diferente, pero yo voy a hablar de metros cúbicos, es cómo funciona el bosque también. El bosque se mide por cantidad de metros cúbicos de madera que hay arriba, ¿no? Paraguay demanda hoy entre 14 a 16 millones de metros cúbicos, estamos hablando de madera sólida transformada en biomasa, ¿ok? Por año. Por año. Para atender la industria. Ahora, ¿qué pasa? Solo el 30% hoy es sostenible. El 70% aún proviene de bosques naturales, nativos, ¿sí? Todavía, toda esa cantidad. Mira, la ley de deforestación cero, y va a haber gente que no le va a gustar escuchar eso, pero es la verdad, porque lo hicimos con imágenes. Nosotros tenemos un equipo de inteligencia que trabaja todo lo que son imágenes de todo lo que existen en bosques en Paraguay. La ley de deforestación cero empezó en 2004. En el 2024 hicimos el estudio. Pasado 20 años, la región oriental tenía 3,6 millones de hectáreas de bosques nativos. Y pasado 20 años, con una ley de deforestación cero, perdió 1 millón. 1 millón. 1 millón. Y no es el sojero y el ganadero. En la década ahí, en el 2000 a 2010, hubieron muchos asentamientos. Y esos asentamientos fueron hechos mayormente en zonas más boscosas. Y esta gente tiene que hacer algo. Tiene que trabajar. Porque el monte tampoco no le va a tener 15, 20 hectáreas, 10, 15, 20 hectáreas de monte, no conseguir subsistir, ¿no? Entonces realmente gran parte, o sea, no gran parte, el 99% de este 1 millón corresponde a estos sectores, ¿ok? Entonces, si transformamos esta demanda de 14 a 16 millones de metros cúbicos, está el consumo doméstico industrial. ¿Okay? El consumo doméstico es importante también en Paraguay. Vamos a hacer carbón para churrasco, ¿no? Sí. Okay, entonces, que se entiende de esto, ¿no? Y es interesante que la gente come churrasco, come asado, pero me plagueen porque yo planto eucalipto para hacer carbón para ellos asar carne. Exactamente, para que él pueda comer su churrasco, Sí. ¿no? Bueno, pero si nosotros transformamos eso en superficie forestal, son 400.000 hectáreas que nosotros necesitamos solo para atender el mercado de la biomasa. Si sumamos a eso la madera sólida, todo lo que es industria de pisos, de plywood, de terciaria, plywood terciaria es lo mismo, madera cerrada, ahí nosotros estamos hablando hoy de una industria que tiene capacidad de consumir 200.000 hectáreas, así como está. Pero tenemos una obsolencia del 40-45%.
Pero si nosotros tenemos una industria activa, lo que está instalado hoy, más el consumo de la biomasa, Paraguay necesita 600.000 hectáreas de reforestación. ¿Qué sucede? ¿Cómo viene se desarrollando esto? La biomasa de consumo doméstico viene bajando. ¿Por qué? Porque hay mucha parte eléctrica, ¿no? Está entrando mucho las placas, los hornos eléctricos, air fryer y toda la historia, gas, ¿no? O sea, entonces, el consumo doméstico, no es que la gente está comiendo menos churrasco, yo creo que está comiendo más churrasco de lo que hace 10 años atrás, ¿no? Pero el consumo que era muy fuerte, el consumo dentro de la casa, de la cocina leña, eso sí está se achicando, pero el consumo industrial está aumentando. Y el consumo industrial, él aumenta. Y no tiene fin. De un día para el otro. Una fábrica de etanol, hoy, al tamaño que están instalando, necesitan 15, 20, 25 mil toneladas de biomasa por mes, ¿no? Entonces, realmente, si pensamos que Paraguay necesita 600.000 hectáreas de reforestación solo para atender la demanda local, y ahí no estamos mirando la industria de celulosa. Vamos a dejar esto, ese es otro mercado. Entonces vamos a mirar cuánto tiene de reforestación Paraguay, ¿no? Los últimos números muestran que Paraguay tiene en torno a 350.000 hectáreas de reforestación. Realmente en los últimos 2-3 años nosotros escalonamos prácticamente a un crecimiento de 50.000 hectáreas por año, más o menos, de plantaciones en los últimos 2 años, ¿no? Ahora, si tomamos lo que existe, primero hay que sacar unas 100.000, tal vez un poquito más, que ya son pensadas en el proyecto de celulosa del norte de Concepción, ¿no? Entonces ya te quedas solo con 250.000 hectáreas, ¿no? De este paquete de la demanda paraguaya. Si miramos otra vez que de estas 250.000 que quedan, hay unas 50.000 que son plantaciones todavía hechas bajo la ley 536 que me mencionaba. Había antes de eso una ley energética, plantaciones mal hechas o plantaciones que fueron hechas netamente para reserva, protección, lo que sea. Entonces hay unas 50.000 hectáreas que no están disponibles en el mercado o que son malísimas, ¿no? Realmente sobra 200.000 hectáreas para el mercado. Y nosotros necesitamos 600.000, ¿ok? Entonces, esta es un poco el escenario y yo realmente veo que Paraguay tiene un gran potencial, un potencial gigante en términos forestales, ¿no? Y eso yo creo que es lo que estamos construyendo en todos los que estamos en el sector. Romano, ¿algo que quiere decir un poco de EFISA, Ecocorp? ¿Alguna cosa que...? Bueno, mira, Lucas, yo siempre miro, antes de más nada, el sector como un todo, ¿no? El famoso dicho, una golondrina no hace solo el verano, ¿no? O sea, yo cuando salgo a hablar, cuando divulgo Paraguay, cuando yo digo de capturar fondos de inversión, de construir activos forestales, yo miro el Paraguay como un todo. Conocemos profundamente el país. Yo creo que EFISA es una empresa, conjuntamente con Ecocorp, somos una empresa muy completa donde tenemos in-house toda la solución integral para el negocio forestal, ¿no? Desde dónde plantar, qué plantar, cómo plantar, para qué plantar, y asociado al tipo de industrialización que nosotros tenemos. Conocemos profundamente cómo hacer nuestro negocio, cómo rentabilizar el campo con plantaciones forestales, ¿ok? Posterior, cómo cosechar, procesar con la última tecnología y finalmente cómo entregar un producto de calidad al cliente, ¿no? Entonces, Paraguay tiene un potencial demasiado grande. Cuando hablábamos de que Paraguay necesita 600.000 hectáreas solo para su mercado, pero plantamos granos acá para alimentar el mundo, criamos ganados. Entonces nosotros no solo debemos mirar a Paraguay, tenemos que mirar el mundo. Entonces yo visualizo Paraguay con un potencial de reforestación para los próximos 10 años de
que salgamos de las 350.000 hectáreas y vamos a ir a 1.200.000, 1.400.000, ojalá 1.500.000 hectáreas de tierras reforestadas, plantaciones efectivas de activos forestales. ¿Dónde hacer estas plantaciones? EFISA tiene un trabajo muy profundo, tiene todo el Paraguay mapeado, pero nos enfocamos muchísimo en la región oriental, y en la región oriental, sacando todo la parte agrícola, ¿no? Que tenemos acá en torno de 3.500.000 hectáreas del ciclo soja, maíz, trigo, ¿ok? Sí. Si después tomamos otras cultivares como sésamo, como chía, como arroz, caña y compañía, yo creo que en la parte agricultura de ciclo corto, Paraguay tiene en torno de 4 millones de hectáreas. Y para desarrollar proyectos forestales nosotros tenemos 5 millones de hectáreas mapeadas, ¿ok? En la región oriental, con potencial de ser plantaciones de excelente calidad que no dejan nada a desear cuando nos comparamos con nuestros vecinos, ¿no? Así como la agricultura hoy no deja nada a desear cuando nos comparamos con otros países, los proyectos forestales también hoy son de un nivel a igual, que logran incluso hasta mejor, porque nuestras condiciones edafoclimáticas son mejores que en algunos países vecinos. Si tomamos Chile, que tiene muchas montañas, o si, bueno, Chile no es vecino, pero está en Sudamérica, ¿no? Pero si tomamos Argentina, ¿no? O mismo zonas de Brasil que enfrentan sequías más extensivas, como más para el norte de Brasil, ¿no? Entonces, yo creo que si miramos el negocio forestal como un todo, no solo en la parte de rentabilidad, pero también el impacto socioambiental, que no lo hablamos ahora, pero podemos hablar en otro momento porque es una conversación muy larga, pero el impacto que genera una plantación en la zona, el impacto positivo en términos de la generación de empleo y de la conservación de la biodiversidad, realmente la gente solo va a entender si van a ir a las plantaciones, a los bosques, y van a ver cómo se hace y cómo lo hacemos, ¿no? Y cómo realmente quedan estos proyectos, estos campos pasados 5, 10, 15, 20 años, ¿no? Como ya estoy en Paraguay hace 30 años, un poco más de 30 ahora ya tenemos sitios donde hay más de una rotación, donde ya hay 2 rotaciones, donde hay 3 rotaciones, ¿no? Entonces, si queda un mensaje, si quieren conocer más lo que hace EFISA, lo que hace Ecocorp, yo siempre digo, la única cosa que nosotros no tenemos, no somos celosos de la información, no somos celosos de mostrar nuestro negocio, porque yo soy el partidario de que el sol nace para todos. Sí, señor. La única diferencia es de que a qué horas te levantas o cuánto tiempo estás tomando tereré bajo el mango. Eso, o sea, ahí está el resultado. Ahí está la diferencia. Exactamente. Entonces, queda la invitación. Muy agradecido por ese espacio, ¿no? Realmente da gusto y da mucha añoranza hablar un poco de todo esto, ¿no? Revivir un poco la historia, ¿verdad? Y por otro lado, claro, pero por el otro lado también el motor de todo esto, ¿no? Porque hoy, si pensás tu negocio, lo proyectarías diferente, pero eso es lo muy importante, que con los errores hay que aprender. Así es la forma de crecer muchas veces. A veces es más dolorido. Yo siempre digo, el fracaso, un error, es la mejor universidad, siempre y cuando aprendiste. Si no, es la más cara. Entonces ese es el mensaje. Sí. Un mensaje más, porque yo creo que es uno de los podcasts que nosotros aprendemos mucho hoy. Hablo mucho en el negocio, nosotros mismos. Yo, por ejemplo, soy muy operacional y vos contando la historia, veo que tengo que dejar más aún todavía lo operacional que estoy dejando. Cuesta un poquitito, aprendimos así, pero algo más, un mensaje de corazón así que nosotros podemos mejorar. Bueno, estamos hablando de emprendedor a emprendedor aquí, ¿no? Sí. O sea, evidentemente el público que va a escuchar eso va a ser muy diverso, muchos profesionales, ¿no? Creo que tenemos formaciones hasta similares, ¿no? Venimos del agro, del campo, ¿no? Donde realmente aprendes en la piel, ¿no? O sea, cuando en mi infancia,
todavía yo viví una transición muy interesante, que es la transición de lo manual al mecánico. Yo soy de cosechar soja a mano, de plantar con el zaracuá a mano. Sí. Y si bien que la propiedad era solo de 25 hectáreas que teníamos, pero habían 10, 12, 14 hectáreas en agricultura. Entonces plantar maíz y soja. Y en aquel entonces se integraba una fila de maíz, otra de soja. Todo con el zaracuá, el plec, plec, plec. Al término del cultivo, yo de aquí hasta aquí podía, sin levantar el cuchillo, cortar los callos. Y esto no curaban todavía y ahí ya entraba el periodo de cosecha, ¿no? Que otra vez era con el maíz tenía que doblar para Sí, y después cosechar. después cosechar y la soja cortar, amontonar, después cargar sobre la carreta y todo a mano, ¿no? Entonces todas esas experiencias, yo siempre digo, de trabajo nosotros no tenemos miedo, ¿no? Lo que no tenemos es una base de gestión. Y eso es. Y si vos estás muy en el operativo, muchas veces te quedas enfocado en el día a día del campo, que a mí me encanta, ¿no? Pero cuando tenés una responsabilidad ya dentro de una compañía, ¿no? Hay que aprender a traer personas junto a vos que te pueden ayudar a construir lo que vos estás añorando, lo que estás soñando, lo que quieres hacer, ¿no? Sí. Y eso significa delegar, ¿no? Y por el otro lado hay que estar abierto constantemente de siempre pensar que ¿cómo puedo hacer mejor? ¿Cómo? Porque el alemán es muy cabeza dura, ¿no? Muy teimoso es, ¿no? Entonces, antiguamente era así más o menos, yo estoy haciendo esto hace 30 años, no vas a ser vos que me vas a hacer cambiar, ¿no? Pero puede ser que estás haciendo hace 30 años y estás haciendo 30 años mal, ¿no? Entonces yo cada día me desafía, ¿cómo podemos hacer esto mejor, ¿no? ¿Cómo podemos hacer realmente que estas cosas salgan mejores, que no estén tan expuestos a riesgos, que realmente pueda terminar en un éxito y no en un fracaso, ¿no? Y si queremos hablar un poco de la pasión de EFISA, de nuestro negocio, y hablamos muy poco de las premisas de ESG, ¿no? De todo lo que es lo social, lo ambiental y la gobernanza que envuelve toda la compañía. A mí siempre me gusta en los mensajes que dejo dentro de nuestros negocios, siempre son los pilares que son la estructura de EFISA, ¿no? O sea, ¿qué es lo más importante para EFISA, para EcoCorp? Son 3 pilares, ¿no? El primero está en el recurso más valioso que tenemos, que son las personas. Claro. Son justo aquellas personas que nosotros tenemos que traer con nosotros, que tenemos que delegar actividades, que tenemos que confiar el trabajo y que queremos que crezcan con nosotros. Entonces, la seguridad y el bienestar de nuestra gente es el pilar número 1. Y para que se entienda esto en todos los niveles, yo siempre me gusta decir de una forma muy bruta, la gente que trabaja con nosotros de una o de otra manera tiene que llegar a su casa sanos, con todos los dedos en las manos y saludable, contento, ¿no? Entonces ese es el pilar número 1. El pilar número 2 es 0 contingencias. O sea, nosotros no podemos hacer absolutamente nada que pueda generar un tipo de contingencia. Sea con el Estado, eso significa que tenemos que ser legalistas, que tenemos que pagar nuestros tributos, tenemos que contratar a las personas como corresponde, pagar todos los derechos. No podemos fallar con el Estado, ni con el proveedor, ni con el cliente, y mucho menos con nuestros colaboradores, ¿okay? Entonces, esto es el 0 contingencias, es el segundo pilar. Una vez que están resueltos esos 2 pilares, finalmente viene la rentabilidad. Nadie de eso se sustenta sin rentabilidad, ¿no? Entonces, si tenés estas 3 líneas claras y lo trabajas de esta manera,
por más que vos tengas muchas veces competencia desleal, gente que no maneja, te puedo asegurar, si seguís estas líneas vas a tener éxito dentro de nuestro rubro. Entonces, adelante, coraje y vamos por mucho más. Estamos aprendiendo. Román, todos los invitados que vienen, los amigos de Experientes de la Tierra, enviam um regalito, ¿verdad? Um recuerdo, e é pensado assim com carinho a cada um. Então, acá temos um regalo deles também. Muchas gracias. E vamos cerrar com um famoso Oima, ¿verdad? Me pareció fantástico el Oima, entonces realmente a todos, Oima. Oima.